Amén. Oh Dios, Espíritu Santo, tú nos has dado en la Escritura Santa tu revelación divina. Ilumina mi entendimiento, mueve mi voluntad para comprender tu verdad eterna, amarte con más fervor y servirte con mayor fidelidad. Amén. Bien, entonces estábamos pidiéndole al Señor que nos ayudara para ir entendiendo este texto general. Estamos en el versículo 13. ¿De cuál capítulo? 15. Del capítulo 15 del Génesis. Y entonces aquí ya vimos pues que lo que pasa por medio de los animales es el fuego. Insistíamos en el anterior compartir que es Dios el que pasa, y que hacer el Dios el que pasa es Dios es el que se está comprometiendo. En ninguna parte dice que Abraham vio pasar a Dios, dice que él estaba dormido. Ahí hay una, digamos, posición como encontrada en los biblistas, porque el texto no dice si lo vio o no lo vio pasar, pero nos interesa que tengamos la idea de que estaba dormido y ahorita sabemos por qué. Nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es que si Dios se compromete, es Dios el que siempre va a tomar la iniciativa. En el Sinaí es Dios el que da la ley. Entonces, si Israel obedece esa ley, el decálogo pues que conocemos, es porque Dios obedece a las necesidades del pueblo, al clamor del pueblo. De alguna manera lo que tenemos que descubrir acá es cómo vive Dios y cómo piensa Dios. La gran promesa de Dios está sellada en un rito sacrificial, en un rito donde hay una experiencia de donación, de entrega, de compromiso, de amor, de amistad. Ustedes recordarán que en el Sinaí, la memoria del Sinaí es hacer que se les riegue la sangre encima. En todos esos ritos sacrificiales siempre hay sangre por medio. En el altar del Sinaí es una experiencia muy bonita. Normalmente aquí estaba el pueblo, estaba el pueblo, aquí había una primera faldita donde subían los colaboradores del sacerdote, aquí había un altar con unas graditas y aquí había el lugar del sacrificio. Entonces aquí estaba el pueblo, aquí los colaboradores, pero aquí solo subía el sacerdote y aquí era donde se hacía el sacrificio y aquí era donde se recogía la sangre. Entonces el sacerdote, ¿a quién está representando? A Dios. Entonces es Dios el único que puede subir al lugar del sacrificio, es Dios el único que puede entregar la verdadera vida. Entonces en ese Sinaí, la sangre que se está asperjando sobre las personas es el sacrificio de Dios que se sigue entregando. Todo eso es muy, muy bonito porque eso nos va a dar una idea posterior a todo el sentido profundo de la Eucaristía. O sea, ¿qué es el altar? Es el altar del sacrificio. ¿Qué hacía la sangre del altar del sacrificio? Purificar o perdonar los pecados del pueblo. ¿Quién hacía eso? El representante de Dios. En la Divina Eucaristía, ¿qué sucede? Se derrama una sangre que ¿qué hace? Perdona nuestros pecados, nos salva. ¿Y quién lo hace? Dios, o sea, el representante de Dios, la presencia de Dios, el Dios con nosotros. Entonces miren que en todo esto va viendo como una unidad, y por eso uno entiende tan poquito de la Eucaristía, porque uno no se va al trasfondo de dónde viene todo ese rito. O sea, nosotros nos quedamos muy en el signo de la cruz y perdemos el signo del altar sacrificial. La cruz es el lugar donde derrama la sangre y la sangre se recoge para asperjar al pueblo. Aquí la sangre se recoge en el altar para alimentar al pueblo, pero la misión es la misma: perdonar, salvar, unir con Dios. ¿Eso se hacía una vez al año o cada cuánto? No, eso era la Pascua, era cada una vez al año, era lo que había ido Jesús a Jerusalén, a eso había ido a celebrar, y por eso todo eso acontece en un ambiente pascual, y por eso la Eucaristía, celebres el día que se celebre a lo largo de los 365 años,
365 días, perdón, es una celebración plenamente pascual, es vivir el rito pascual. Sí, Jaime. O sea que cada misa es una Pascua. Cada misa es una Que celebramos Pascua. nosotros Es Pascua. La diaria también. La diaria, toda Eucaristía es Pascua, toda, porque es presencia de Dios que nos hace pasar del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Entonces, ahí es donde ustedes pueden entender que lo que está entregando Dios es la misma vida, esa sangre que es vida. Podemos decir que Dios muere desangrado. Esa es la fuerza verdadera de la alianza, la sangre de Cristo, que en la liturgia decimos es una nueva alianza. O sea, mire que todo va compaginando y se va uniendo. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar aquí es que esto nos ayude a comprender hasta dónde Dios entra en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios muere para entrar en la historia de nosotros, para meterse en nuestra propia historia. La Eucaristía es un acto sagrado, sublime, pero en el fondo la Eucaristía es la manera como Dios permanece en nuestra historia. O sea, si es realmente su presencia, si realmente Él está vivo en el pan eucarístico, si de verdad esa es su sangre, ¿qué está haciendo Dios? Está entrando en nuestra propia historia. Entonces ese es como el tipo de empeño que tiene Dios para establecer una relación con todos nosotros, y por eso pone en el centro la muerte y la vida. O sea, en la Eucaristía, ¿qué es lo que está en juego? Está la muerte y la vida de la humanidad, porque para eso el Señor da su sangre, para que tengamos, ahora ustedes estuvieron en misa, vida nueva, vida eterna, llame como quiera, pero es tener una vida real. Un aporte desde lo más sencillo, lo simple, que es la medicina. Cuando ustedes tienen una herida, lo primero que llega es la sangre, y en la sangre están los elementos para reparar la fibrina y los elementos que permiten que los tejidos que se abrieron se unan, que se vuelvan a juntar. O sea, me pone el padre a pensar en medicina, en lo que me dijo ayer o antier, que no es con la cabeza ni con la ciencia, sino con el corazón, pero entonces yo le pongo el corazón a esta cosa. Es que yo no sé quién dijo por ahí que uno debiera pensar con el corazón y amar con la cabeza, para pensar con amor y amar con sabiduría. Bonito, ¿eh? Casi llora, vean. Bueno. ¿Ah? Sí, ahí mismo se le brillaron los ojitos así. ¿Ah? Diga la frasecita. ¿Ah? Uno debería que... Hay que amar con por el la corazón y cabeza. amar con la cabeza. Para amar con el corazón. No. La idea es esa. Que uno debiera pensar con el corazón y amar con la cabeza. Para amar con inteligencia y pensar con el corazón. Uy, No. con emoción. Pensar con sabiduría. Bueno. Con inteligencia. Amar con inteligencia o sabiduría y pensar con amor. Bueno, entonces lo que aquí se está subrayando, haciendo énfasis en este rito o alianza, es que hay muchos elementos que hablan de muerte. La división de los animales, que nos recuerda que esos animales están muertos, nos está diciendo que la infidelidad es una manera de morir. Ojalá uno pudiera a los recién casados contarles qué es la infidelidad. La infidelidad es matar, la infidelidad es morir. Los pájaros rapaces que dice que son buitres, pero que nosotros en paisa llamamos gallinazos. ¿Dónde hay gallinazos volando? Donde hay muerte, donde hay muerte. ¿Qué hace Abraham con esos animalitos? Los espanta, brega como a quitar la muerte. Entonces, ahí hay una promesa fiel de Dios que siempre está amenazada. La otra amenaza es que bíblicamente dormirse es morir, y Abraham se durmió. Otro signo de muerte es la oscuridad, es de noche.
estamos ahí en el ambiente de noche. Entonces todo lo que rodea esa alianza es una amenaza de muerte, todo. La noche, los buitres, los animales divididos, Abraham dormido. Entonces es una alianza que está sometida a una tentación de morirse o a un ataque de muerte. Y por eso es el lenguaje bíblico tan claro, el pecado es la muerte. Entonces, de parte de Abraham entra un don, la aceptación de ese don. ¿Cuál es el compromiso concreto de Abraham? El compromiso concreto de Abraham es defender la alianza, es mantener la alianza, es no dejar romper la alianza. Y eso es lo que lo acompañará a él en todo su camino. Él mantiene la alianza, pero por donde camina esa alianza está amenazada. Miren, Sara es estéril, Sara es anciana, Eleazar, que era el esclavo, es el futuro heredero. Muere el hermano de Abraham y le queda el sobrino, pero el sobrino se vuela y no le quiere parar bolas. O sea, la alianza que incluye unas promesas de tener descendencia, de tener un hijo, de tener descendencia, de tener tierra, por ninguna parte se ve clara. Lo que se ve claro es la muerte o la amenaza de esa alianza. A ver, una pregunta. Por eso Cristo vence la muerte. Por eso, en todo ese lenguaje. Mire, por eso la idea era empezar con este texto, porque es que este texto resume toda la fe que nosotros tenemos. Y entonces, ¿cuál fue la actitud de Abraham? La actitud de Abraham fue dejar que Dios fuera su escudo. La actitud fue dejar que Dios fuera su protector. Entonces, la actitud de defensa a la alianza la asume Abraham, sí. Él espanta a los animales, él sale a ver las estrellas para creer que lo que Dios le promete es verdad, él se confronta con la esterilidad y la ancianidad de Sara, él hace todo eso, pero en el fondo realmente, ¿cuál es la verdadera actitud de Abraham? Dejar a Dios ser Dios, permitir que Dios sea el que lo defienda, que en el lenguaje que traíamos es tener la claridad de que Dios es el verdadero defensor y en esos términos es el escudo. Entonces llega aquí la amenaza de un gran sueño. Abraham entra en un profundo sueño, ese sueño es inconsciencia, él no es capaz de despertar. Esto nos remite a muchos sueños. O sea, ¿qué pasó con Adán en la creación? Entró en un sueño, se durmió y Dios le sacó la costilla. O sea, que estamos hablando que ese sueño es dejar a Dios obrar para que Dios crea al hombre, para que haga al hombre definitivo, que el hombre definitivo es lo masculino y lo femenino. Un sueño de estos es un sueño similar a la muerte. ¿Y a qué lleva a esto a Abraham? Que Abraham no pueda asistir a la acción de Dios. Abraham no puede ver cuando Dios obra. Abraham está ciego a las realidades superiores. Eso nos pasa a todos. O sea, nosotros nos damos cuenta que tenemos una dificultad y eso por algún lado se solucionó. ¿Cómo obró Dios? Uno no sabe, pero Él obra. Él obra. Eso fue lo que le aconteció en la fe a Abraham. Él no pudo ver. Él no estaba conscientemente presente en el actuar de Dios, pero él se despertaba y se daba cuenta que Dios obraba. Eso es muy bonito porque eso lo va llevando de alguna manera a permitirle a Dios obrar, a liberarse de sus capacidades humanas y decir, es que esto en definitiva lo tiene que llevar es Dios. Lo que yo tengo que hacer es abandonarme, morirme en las manos de Dios, dormirme en las manos de Dios. Volvemos y nos remitimos. ¿Qué le pasó a Jesús? Lo bajaron de la cruz puesto en las manos de Dios. Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, me entrego a ti y el que obra la resurrección es Dios.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en definitiva? Entrar en ese sueño. Y entrar en ese sueño entonces es entrar en relación con Dios. Estoy dormido o estoy muerto, es decir, que solo Dios puede actuar, que solo Dios puede realizar la obra. Entonces, la actitud de la defensa y a la vez esta muerte es el miedo del versículo 12. Lean versículo 12, capítulo 15, versículo 12. Cuando el sol estaba ya para ponerse, cayó sobre Abraham un sueño profundo y le envolvió una oscuridad terrorífica. Eso, o sea, entró el terror, una oscuridad terrorífica. Y Abraham cae en un sueño que él no puede controlar, que él no puede manejar. Le llegan las tinieblas, le llega el terror, o sea, lo que humanamente más nos puede hacer angustiar, le llega a Abraham. Pero es ahí en ese terror, no dice que caen sobre ellos un gran sueño, es cae sobre Abraham. La oscuridad es grande, el terror es grande. De alguna manera, cuando toma ese singular, cae sobre Abraham, lo que nos está diciendo el texto es que toda la vida de Abraham es asumida en ese sueño, que es Abraham el que se asusta. ¿Qué va a acontecer? Va a acontecer, ustedes conocen la palabra teofanía. Teofanía, ¿qué es una teofanía? Una teos es Dios, fanos hacer. Entramos a una teofanía, vamos a entrar en un momento del obrar de Dios. En muchos textos de la Sagrada Escritura, teofanía, fanos hacer. O sea, es la obra de Dios, vamos a entrar en el misterio de la obra de Dios. La relación con Dios está señalada por el miedo porque las obras de Dios son superiores, por lo que nuestros ojos ven son los signos de muerte, pero esa muerte Dios la hace una muerte bendita. Dios hará que en esa muerte la vida vuelva. ¿Por qué? Mire, los hijos van a ser libres. Ante la muerte de Abraham, Sara será feliz. La descendencia existirá realmente, recibirá la tierra prometida. Y esa tierra no es cualquier tierra, es una tierra ideal, es la tierra de Salomón. Si uno lee en la Biblia, ¿qué era la tierra de Salomón? De alguna manera era lo más grande, lo más extenso, lo más productivo. Pues si quieren, por entretenemos, leamos primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Primera de Reyes 5:1. Lea pues. Ya me lo estoy yendo allá. Para que no escriban. Yo paso esta conferencia a YouTube y les mando el enlace si me autorizan. Yo no lo he hecho sino con Jaime algunas veces por pena. Ahora hay que mandársela a Julie, que es la que quiere. Entonces, a Julia, hacia Julie. Yo lo paso a Jaime y Jaime lo pasa al grupo. Primera de Reyes 5:1. Entre tanto, Adonías, el hijo de Jaquín, se dice así, Sí. que quería hacerse rey, se procuró carros y caballería y 50 hombres de escolta. Su padre no le había arrepentido en su vida, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Era aspecto muy gallardo. Primer libro de Reyes. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 1. Sí. No, pero ella está Sí, a mí me contextualizando, parecía. está- Claro, ella nos va a hacer leer todo el libro de los Reyes. Coloradita que se le vio desde aquí. Primera Reyes 1. 5:1. 5:1. Sí, Salomón. Sí. Salomón tenía esa parte. Sí. Salomón regió todos los reinos. Bien pueda. Salomón regía todos los reinos desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón durante todo el tiempo de su vida. Mientras vivió Salomón, Judá e Israel vivieron en tranquilidad, cada cual bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Berseba. Salomón disponía
de establos para 4.000 caballos de tiro y 12.000 caballos de montar. Bueno, y ustedes siguen, y es una tierra productiva, extensa, espléndida, maravillosa. O sea, eso es lo que Dios le está entregando a Abraham. O sea, no le está entregando cualquier moridero, peladero por ahí. Le está entregando una tierra hermosísima. Entonces, miren, todos esos signos de muerte van siendo sanados. Todo se va cumpliendo. Pero nunca se apartan los problemas. Vamos a leer capítulo 15 del Génesis, versículos 19 y 20. Tierra la que iban, cuando salieron de Egipto, la que iban a buscar. Esa era la misma. Siempre estamos sobre la misma tierra, siempre. 15, 19, 20 del Génesis. Los kenitas, kenicitas, cadmonitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgaseos, jebuseos. Ya, bueno, mire, esa es la lista de los pueblos que habitaban esa tierra. Es decir, yo te voy a dar esa tierra, pero la tierra está habitada por otros. O sea, los problemas siguen. Entonces, a él le dice, a tu descendencia le he dado esta tierra. Y esta tierra la tienen los kenitas, kenicitas, cadmoneos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahí hay una preposición en el texto hebreo que se escribe así. Ese et con esa apóstrofe. El extraterrestre. ¿Ah? El estatuto tributario también puede ser en nuestro caso. Sí, bueno, el estatuto tributario, entonces, en hebreo está presidida por ese et, y eso indica complemento. Esta tierra es el objeto que voy a dar, pero también traduce esta tierra con, o sea, yo te voy a dar esta tierra, puede ser la traducción que te la dé con estos pueblos.